Comenzamos hablando de las Naciones Unidas, donde hubo un choque diplomático en el Consejo de Derechos Humanos por Venezuela. Un bloque de 53 países presentó una contundente declaración de preocupación por la crisis humanitaria en la nación suramericana. Los delegados de Caracas intentaron frenar la presentación de la moción, pero no tuvieron éxito. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene más información. Adelante, Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde Nueva York. El choque diplomático en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra surgió cuando Perú asumió el liderazgo en la presentación de una moción de apoyo a el informe que ha creado la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a propósito de las violaciones a los derechos humanos en la nación suramericana. Venezuela y sus representantes intentaron bloquear la presentación de esa moción que finalmente fue aceptada por este organismo internacional. Menos de un minuto después de empezar a presentarse la declaración de los 53 países liderados por Perú, el madurismo interrumpió la sesión bajo este argumento. El orador que está en uso de la palabra ha hecho referencia a cuestiones ajenas al tema de la agenda del Consejo de Derechos Humanos que estamos abordando en este momento. Le solicitamos, señor presidente, que llame al orden al orador que está en uso de la palabra. Perú replicó. Nuestra declaración es un llamado a Venezuela para que acepte la asistencia humanitaria y la cooperación técnica, así como la cooperación con este Consejo y sus mecanismos. Reino Unido y México declararon a favor de esta postura, mientras que Bolivia, Cuba y Egipto respaldaron la oposición. Esta vez, el deseo del madurismo no tuvo éxito. La presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó la moción introducida a instancias del Grupo de Lima. En tanto que el orador refiera a asuntos de derechos humanos relevantes al ítem de la agenda bajo consideración, las referencias a países específicos son admisibles. Con esto en mente y continuando con la discusión, le cedo el paso al orador. Perú, el podio es de ustedes. Frustrado el deseo madurista, quedó constancia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de todo el conjunto de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Un punto muy importante de la moción respaldada por 53 países y presentada ya al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra tiene que ver con el llamado urgente que se hace a Caracas para que permita a la Organización de Naciones Unidas el establecimiento de un canal de asistencia humanitaria para la nación suramericana. Todo por ahora desde Nueva York. Continúen con más en La Tapa. Hasta luego, buena tarde para ti. En esta parte del programa quiero saludar en Buenos Aires, Argentina, a Tamara Tarasiuk, representante de Human Rights Watch para Venezuela. Tamara, un gusto saludarte, bienvenida. Buenas tardes. Tamara, tratemos de dimensionar la importancia de lo que ocurrió en Ginebra con respecto a Venezuela. Lo que ocurrió hoy es un mensaje poderosísimo al gobierno de Venezuela de que estos abusos que están cometiendo a diario en el país ya no serán tolerados no solo en la región, sino también en el ámbito de Naciones Unidas. En el Consejo de Derechos Humanos hace unos días el Alto Comisionado presentó un informe fuertísimo que catapultó esta reacción internacional que hizo que la región llevara el liderazgo que está teniendo a nivel regional sobre la crisis venezolana al ámbito de Naciones Unidas, que es un lugar donde hasta ahora el gobierno venezolano ha siempre querido imponer una versión totalmente tergiversada de la realidad y de lo que está pasando en Venezuela. Y este mensaje de 53 gobiernos envía la clara disposición de la comunidad internacional de hacerle frente a Venezuela en todos los ámbitos. Es decir, ya no solo la OEA, que digamos se circunscribe en un espacio geográfico, estamos ya en la ONU, que ya no solo están los países de la región, sino que Europa también está en este punto. Vi que también países asiáticos firman y se pronuncian en la relación a la violación de los derechos humanos. Exacto, y esto es una oportunidad que, de paso te comento, esta es una oportunidad que todavía está abierta. Los estados tienen 2 semanas a partir de hoy para seguir sumándose a pronunciamientos como el de hoy. Entonces esperamos que países de la región, como por ejemplo Uruguay, Ecuador o Costa Rica, que no firmaron este pronunciamiento, se sumen en el transcurso de las próximas semanas, así como otros gobiernos a nivel global. Eventos como los de hoy, Tamara, a corto y a mediano plazo, en realidad, ¿qué consecuencias pueden traer para el pueblo venezolano?
Mira, esto lo que hace es poner sobre la mesa la disposición de avanzar en el escrutinio internacional de lo que está pasando en Venezuela. El alto comisionado en su informe pide que se cree una comisión internacional de investigación. El paso razonable sería que en las próximas sesiones del Consejo en septiembre se vuelva a discutir el tema de Venezuela, tal vez se le dé un mandato más concreto a la oficina del alto comisionado para que continúe evaluando la situación de Venezuela y ojalá se cree esta comisión de investigación para que los que son responsables de estos abusos rindan cuentas. Pero conforme pasa el tiempo se reduce cada vez más el poco espacio que aún le queda a la revolución bolivariana para intentar convencer al mundo que no es lo que todos sabemos que es cierto. Sin ninguna duda, le queda cada vez menos espacio para seguir imponiendo esa versión y te voy a explicar por qué. Hace un tiempo los gobiernos internacionales, distintos gobiernos impulsaron una declaración conjunta como la de hoy. En el 2016, en ese momento obtuvieron 32 firmas de apoyo y en paralelo el gobierno venezolano obtuvo como 87 gobiernos que habían apoyado una declaración totalmente opuesta con la versión venezolana de la realidad en el país. Un año después, la cantidad de gente que apoyaba a Venezuela había bajado a 63. Estamos hablando de 20 estados que cambiaron de opinión. Y hoy, un año después de eso, vemos que hay 20 estados más que apoyan este tipo de declaraciones en contra de Venezuela. Entonces hay cada vez menos gobiernos que apoyan a Venezuela y cada vez más gobiernos que son abiertamente críticos de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿tú crees que por el ritmo que llevan las cosas se vaya pasando del mero formalismo a acciones concretas y puntuales, sin entrar, yo no sé si contemplarlo como una opción, lo que ha sido noticia de ayer y de hoy, la presunta idea de los Estados Unidos de una intervención militar? La idea de una invasión militar es más problemática de lo que ayuda. Claramente lo que hace es darle al gobierno de Venezuela municiones para echarle la culpa a otro gobierno de los problemas en Venezuela que son pura y exclusiva responsabilidad del gobierno venezolano. Pero sacando esa idea, el hecho de que se vaya avanzando hacia medidas más concretas de presión al gobierno de Venezuela es una buena idea y es importante que así sea. Pero deben ser medidas como la imposición de más sanciones dirigidas a funcionarios venezolanos que estén implicados en corrupción, en hechos de violaciones de derechos humanos, la investigación de la Corte Penal Internacional, que está yendo viento en popa, avanzando sobre la presunta responsabilidad de personas en crímenes contra la humanidad. Esos son el tipo de medidas concretas que queremos ver avanzar cada vez con más fuerza a nivel internacional. Te agradezco el tiempo, Tamara Tarasiuk, representante de Human Rights Watch para Venezuela. Gracias por este tiempo para NTN 24. Muchísimas gracias.